Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández, hoy es lunes 9 de agosto. Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con los índices en puntos muy importantes. Veíamos como la semana pasada hicimos nuevos máximos históricos en el S&P 500, bueno, en todos los índices americanos, ¿no? Venimos de hacer máximos históricos y tenemos huequito a la baja en la apertura del día de hoy. El S&P 500 nos deja un pequeño hueco. Se alcanzó el objetivo semanal que teníamos previsto en la semana anterior, y eso se alcanzó el viernes para finalizar la semana, y hoy tenemos ese hueco en la apertura bajista, ¿no? Bien, pues estamos por encima de 4.413 en el S&P 500. La estructura todavía podría permitirnos un tramito más al alza, aunque ya vimos como vimos el sábado como las estructuras podían haber terminado ahí, era una de las posibilidades, pero mientras estemos por encima de 4.413 vamos a pensar que sería posible tener un nuevo tramito al alza. Desde luego tiene que pasar por la recuperación del precio de apertura semanal. Esa recuperación del precio de apertura semanal en principio nos debería permitir ir a cerrar el hueco y un nuevo máximo histórico. Ahora, por abajo vamos a vigilar especialmente el 4.413 porque en ese nivel empiezan ya a fastidiarse todos los recuentos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ahí se acabó. Tenemos también una línea 2-4 de grado intermedio. Las de grado mayor las tenemos un poquito todavía, bueno, bastante más abajo, en torno a 4.320 aproximadamente, pero el primer punto de control que tenemos que tomar va a ser ese 4.413. Si se pierde ese nivel, empezaremos a adoptar predisposición bajista. Que se recupera el precio de apertura semanal, empezaremos a buscar o adoptar predisposición alcista a muy corto plazo, teniendo en cuenta que esto podría ser un 1, un 2, un 3, un 4 y un último 5. Bueno, esto es lo que siempre venimos comentando. Bueno, siempre, en las últimas semanas, en los últimos meses, el mercado está muy maduro, el precio no para de subir. Cada punto que se sube estamos más cerca del techo de mercado, y eso no quiere decir que a partir de ahora esto se vaya a desplomar, ni mucho menos si se pierde el 4.413, pero sí que empezaremos a tener cuidado por esas estructuras tan maduras, ¿no? En el Nasdaq, la semana pasada se alcanzó, y ahí tuvimos una divergencia interesante, puesto que Dow Jones y S&P 500 el viernes se dedicaron a irse a máximos, nueva fiesta de máximos, y el Nasdaq pues lo que hizo fue venir a cerrar por debajo de 15.122 SOR anual. Eso sí, durante la semana pasada, el jueves, tuvimos un nuevo máximo histórico, pero tal y como pasó la vez anterior, a final del mes de julio, cuando se alcanzó ese 15.122, pues estamos teniendo cierto rechazo. Bueno, pues mientras estemos por debajo de ese nivel y del precio de apertura semanal, vamos a empezar ya a adoptar predisposición bajista, pensando incluso que se podría haber terminado esa última estructura al alza. Es complicado en el tema del Nasdaq porque no tenemos un punto de arranque donde poner el 1-2 en este índice, ¿no? Así que vamos a estar muy pendientes de esa línea 2-4, una línea 2-4 que se tendría que perforar en menos tiempo del que ha tardado la onda 5 en ir desarrollándose. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues a partir de ahí, si se va rompiendo, primer objetivo 14.800. Todo eso, vuelvo a repetir, mientras estemos por debajo de 15.122. Que vemos que se recupera esa zona. Que se recupera esa zona al menos con cierres horarios. Que se recupere en gráficos de 10 segundos no me interesa absolutamente nada. Tendríamos que ver confirmaciones con velas más fuertes.
¿vale? Bueno, pues con el Nasdaq vamos a estar pendientes de ese nivel. Por supuesto, en el Nasdaq y en el resto de activos. En el Trading Room que vamos a tener dentro de una hora aproximadamente, con los compañeros del club, pues echaremos mano de complejos shorts de categoría inferior, como pueden ser los semanales que acaban de nacer y los intradiarios, y propondremos escenarios de máxima probabilidad para el día de hoy. El DAX, bien, en principio vamos a pensar que lo que está haciendo ahí es una mera corrección. La estructura sigue siendo alcista. Tenemos aquí, al igual que hemos visto en los índices americanos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, la última estructura que estuvimos trabajando durante la semana pasada nos hace pensar que ese último tramito, pues no hemos visto aún la onda 4. Esto podría ser onda 4. Si recuperamos o si nos metemos por encima de 15.778, pues lo normal sería tener esa ondilla 5 y máximos históricos. Vamos a ver cómo va evolucionando en el día de hoy. Pero el filtro en el lado largo se llama precio de apertura de la semana. Por debajo aún estamos lejos de la zona de solape. Tendríamos que bajar a la zona de 15.600 aproximadamente para que realmente tuviésemos roturas estructurales. ¿Vale? Bien, pues eso en el DAX. En el IBEX, en este momento estamos, además también aquí hemos tenido huequito bajista en la apertura asiática. Estamos en el precio de apertura del trimestre. Y vamos a estar también muy pendientes de la estructura que podamos tener ahí. Comentábamos en el trading, bueno, no, en el trading room no, la sesión del sábado con los compañeros del club, que aquí estamos muy cerca de ese 61, ¿no? La corrección del 61 de todo el movimiento previo. Estamos también 8.947, muy cerquita de esa zona, por encima del precio de apertura semanal. Pues podríamos ir a buscar esos niveles, ¿no? Pueden ser los objetivos que tendríamos que buscar en el lado largo. Lógicamente, si permanecemos por debajo del precio de apertura semanal, del precio de apertura trimestral, que prácticamente van a coincidir, pues esa opción la mantendríamos desactivada. Muy bien, pues esos son los índices. Eurodólar, mal. Mal en el sentido de que no ha ido evolucionando de la forma prevista. Aquí teníamos una posibilidad de ABC, llegar a 1.1951, y hemos hecho ABC, pero más cortito, ni siquiera ha llegado al 38. También es cierto que ese movimiento de onda 3 bajista ha profundizado bastante, ese 1, 2, 3, pues hemos tenido una extensión bastante interesante, con lo cual no hay que descartar la posibilidad de que la 4 se quede en el 23. Podemos tirar una 2, 4 perfectamente, sin ningún problema. Y bueno, pues dado que tenemos ese movimiento por debajo de 1.1807, empezaremos a pensar que lo que tenemos aquí puede ser una ondita 5. Trabajaremos con impulsos. Hoy vamos a trabajar con impulsos, veremos cuáles son las zonas de validación, de invalidación y cuáles van a ser los objetivos. Y el que ha pegado un zurriagazo importante en apertura ha sido el oro. Ya nos avisó el viernes de que aquí esto no iba bien, no iba nada bien, en función de lo que, bueno, el viernes realmente fue el miércoles con esa vela alcista la que nos indicó que eso no, ni mucho menos parecía evolucionar como teníamos pensado. El pensamiento era que aquí tuviésemos un 1, un 2 y a partir de ahí movimiento de impulso alcista. Bueno, no, pues esa vela ya nos dejó totalmente fuera de juego. El viernes nos fue confirmó por debajo de 1780 y bueno, y la apertura de hoy pues ha venido a la zona de 1700, incluso bastante por debajo, 1680. Y bueno, pues aquí
habrá que empezar a pensar que todo esto no ha tenido continuidad, un impulso aislado de esa manera no deberíamos considerarlo. Sigue, bueno, el oro pues sigue haciendo sus movimientos erráticos. Y bueno, pues le echaremos un vistacito también en el día de hoy. Empezaremos a pensar que todo esto puede ser impulso, lógicamente. Veremos cuáles son las zonas de invalidación. Y bueno, y poco más. El oro muy errático, como estamos comentando. En el momento en que empieza a mostrar algún síntoma de nobleza, al día siguiente, pues no va a ningún sitio. Bueno, lo vamos a dejar aquí. A las 11:30 aproximadamente tendremos el repasillo en carteraglobal.com, y a las 9:30 pues nos vemos los socios del Club de Bolsa en el Trading Room. Muchas gracias, seguimos.